Hola, gusto en saludarles. Soy Rosemary Serpa y junto a mis compañeras África Abache y Kelly Duque les presentamos la prueba técnica cuantitativa de recolección de datos de la unidad curricular Investigación en Marketing con la doctora Elizabeth Gandica. La prueba es una técnica que permite crear situaciones controladas para medir el rendimiento real o aprendizaje alcanzado. Implica la realización de una tarea definida en un tiempo determinado. Su función es diagnosticar el nivel de aprendizaje, identificar el nivel de rendimiento alcanzado, realizar estudios comparativos de rendimientos que tengan valor estadístico. Las pruebas objetivas se componen de un conjunto de preguntas claras y precisas que admiten una sola respuesta correcta y cuya calificación es siempre uniforme y precisa. Se llaman objetivas porque intentan eliminar en la medida de lo posible la subjetividad. La clave para que estas pruebas objetivas se conviertan en instrumentos eficaces de evaluación es la preparación con que éstas se elaboran. Las pruebas objetivas son útiles en caso de aplicación a grandes grupos, permiten una corrección fácil y objetiva, posibilitan la evaluación sistemática de niveles superiores de actividad mental. Para la realización de estas pruebas debemos asegurarnos de que los datos están basados en evidencia real y no en prejuicios personales. Para ello hay que seguir pautas, ser muy específicos y claros sobre el resultado que se desea medir. Estas cuentan con técnicas, instrumentos de evaluación y de medida, miden conocimientos, habilidades y actitudes. Su puntuación nunca es subjetiva, permiten utilizar gran número de ítems y solo una respuesta debe ser verdadera. Más que recordar, hay que reconocer y pueden corregirse automáticamente. Entre los tipos de pruebas objetivas tenemos las pruebas de respuesta breve, de completar, de discriminación, de ordenación, de elección múltiple, de asociación, de localización o identificación y las pruebas multi-ítems. Entre las ventajas de estas pruebas objetivas tenemos que son útiles para comprobar el aprendizaje de terminología, el conocimiento de hechos específicos o de generalizaciones, la aplicación de principios y resolución de problemas sencillos. Se preparan con mucha facilidad. No se prestan a adivinar, se pueden responder muchas preguntas en corto tiempo. Entre sus desventajas tenemos que se prestan a redactar preguntas triviales. Al medir el conocimiento de hechos muy específicos, su uso excesivo puede fomentar la memorización y la calificación de los ítems puede presentar dificultad para asignar puntuación dada la variedad de posibles respuestas. Continúa mi compañera. Saludos, yo soy Kelly Duque y continuando con las pruebas objetivas, ahora vamos a explicar cuál es la manera de construir las preguntas. Acá tenemos 3 ejemplos. La estructura de la pregunta de selección múltiple. Bueno, esta pregunta básicamente se compone de un enunciado que puede ser un estímulo visual o lingüístico, unas opciones que son distractores o atractores que resuelven en cierta medida la tarea cognitiva planteada en el enunciado y una clave. Esta última opción resuelve de manera definitiva la tarea solicitada. Vale la pena mencionar que las opciones A, B, C y D deben tener la misma estructura o extensión. Solamente una de ellas es la correcta. Ahora tenemos la estructura de las preguntas de selección múltiple con estímulo lingüístico. Tenemos en un primer párrafo el estímulo, que puede ser lingüístico, un texto o un fragmento de texto literario o no literario. Luego un enunciado y luego las opciones A, B, C y D. Ahora tenemos la estructura de las preguntas de selección múltiple con estímulo lingüístico y visual. Aquí, en primer lugar, pues tenemos un fragmento de texto que es el estímulo lingüístico, tenemos un gráfico que es el estímulo visual, tenemos un enunciado que básicamente pues está compuesto por lo que queremos saber o afirmar y las opciones A, B, C y D. Solamente una de ellas puede ser la correcta. Ahora vamos a hablar sobre las pruebas de ensayo. Estas pruebas, también denominadas subjetivas o de composición o desarrollo, consisten en plantear a los alumnos preguntas o cuestiones para conocer las estrategias que el alumno ha conseguido alcanzar en la construcción del aprendizaje, capacidad para organizar, expresar ideas, inferirlas, transformarlas e integrarlas en planteamientos generales de problemas.
En estas pruebas se requieren preguntas cortas, claras y directas. Las respuestas se respaldan en la teoría. El propósito de las pruebas de ensayo, pues, es el ejercicio más adecuado para evaluar los niveles cognitivos. El alumno pone en práctica las destrezas gramaticales y de composición escrita, da oportunidad de crear y ser original, favoreciendo así la libertad de expresión y la creatividad del estudiante. Pues también podemos hablar que este tipo de pruebas, el estudiante responde por escrito preguntas de cierta amplitud en la que se valora que proporcionen la respuesta esperada, pero combinándola con su capacidad de razonamiento, argumentar, relacionar, etcétera. También con su creatividad y espíritu crítico. Requieren un estudio amplio y profundo de los contenidos sin perder de vista el conjunto de ideas y sus relaciones. También permiten apreciar la capacidad crítica de síntesis, de comparación, de redacción y de originalidad del estudiante. Dentro de las características de la prueba de ensayo, pues tenemos que pueden aplicarse a la mayoría de los ámbitos del conocimiento, hay flexibilidad para responder, permiten evaluar la creatividad, la habilidad organizativa, la capacidad de sintetizar y de valorar, la comprensión, la originalidad, etc. Fomentan la libre expresión personal, no son adecuadas para medir aprendizajes memorísticos y la corrección resulta muy subjetiva, lo cual puede reducir la fiabilidad de la prueba. Según las restricciones que se imponen en la respuesta, las pruebas de ensayo se clasifican en pruebas de ensayo breve o de respuesta restringida. Por ejemplo, si yo pregunto cuál es la capital de Táchira y Mérida, pues la respuesta viene a ser restringida. Ahora, las pruebas de ensayo amplio o de respuesta extensa. Por ejemplo, si yo digo explique cómo es el ciclo del agua, pues aquí yo ya doy más libertad al estudiante para elaborar la respuesta. Dentro de las ventajas y desventajas de las pruebas de ensayo, entre las principales ventajas tenemos que se pueden evaluar niveles altos de conocimiento, especialmente aplicación, análisis y síntesis. Son útiles para que los estudiantes demuestren su capacidad de integración y creatividad y se adaptan a la mayoría de las asignaturas. Dentro de las desventajas tenemos que carecen de confiabilidad debido a los elementos de subjetividad que pueden interferir en la revisión y calificación, requieren de más tiempo para que el estudiante elabore la respuesta y se invierte mucho tiempo en revisarlas y calificarlas. A continuación, mi compañera. Hola, por acá les habla África Bache. Me corresponde continuar hablando sobre las pruebas tipo ensayo subjetivas. En este caso, les comento que en este tipo de pruebas suele utilizarse una terminología para formular las preguntas. Por ejemplo, establece diferencias entre, explica las siguientes expresiones, justifica, elabora un resumen acerca de, contesta las siguientes preguntas, describe. Esto, por supuesto, puede variar según el tipo de pregunta, que puede ser según la respuesta restringida o respuesta amplia, como ya se explicó antes. También se sugieren algunas pautas para la elaboración de estas pruebas. 1. Determinar los contenidos en la materia que nos interesa evaluar. Redactar. 2. Redactar un enunciado explicativo de la prueba y de los criterios de corrección que se aplicarán. Por ejemplo, se pueden destacar qué se quiere evaluar, creatividad, comprensión, etc. 3. Redactar las preguntas de la prueba con claridad con el fin de que no haya errores de interpretación sobre las respuestas que se piden. 4. Ordenar las preguntas dentro del cuestionario según los criterios preestablecidos, en orden secuencial, según dificultad, etc. Estas pruebas se pueden limitar el espacio, 5 líneas, o dejar espacio libre. En algunos casos también se puede limitar el tiempo de respuesta. Vamos a ver a continuación algunos ejemplos. Ya les habíamos comentado que esta técnica se utiliza principalmente en el ámbito de la formación. Nosotros trajemos ejemplos en el medio académico y en el medio laboral. Por ejemplo, en el académico vemos la prueba de actitud, que es una prueba objetiva. Aquí en este ejemplo que tenemos a continuación se expone, lo primero que se anuncia es, se da un tema, el tema sobre el que se va a tratar, y ahí además se le comunica cuál es lo que se tiene que hacer, se le da la instrucción de lo que tiene que hacer. En la lista de palabras que siguen, selecciona la palabra de significado que da igual o muy parecida a la que está dada. La palabra dada y las 5 opciones en las que debe escoger. Esta es de selección simple, una es correcta y las otras son distractores. También tenemos un ejemplo de completar oraciones. En este caso se le pide
que complete, según las opciones, que complete las dos palabras que hacen falta para que la frase tenga un significado lógico y coherente. Por ejemplo, la justa comprensión del pasado enseña a espacio en el presente y a espacio el porvenir. Las 5 opciones, una opción es correcta, las otras son distractores. En una prueba de ensayo vamos a observar que se expone una teoría de un autor y a partir de esa teoría del autor, lo que se le pide al estudiante va a ser: contesta las siguientes preguntas desde el área y nivel educativo que prefiera. Y es en torno al enunciado al texto previo que ya se le dio. Entonces discute por lo menos 3 controversias que surgen del planteamiento del autor. Asume una posición personal en cuanto a lo que plantea. Discute por lo menos 2 implicaciones de tu posición personal para tu propia práctica educativa. Ya son de respuesta amplia, en este caso esta prueba. Los otros 2 casos que les traemos son ejemplos en una organización, de unas pruebas que se aplicarán en una organización. El primero lo identificamos como una prueba objetiva. Acá la organización tenía como objetivo medir el conocimiento de un grupo de trabajadores que optaban por un ascenso. Aquí hubo varias evaluaciones. En la primera se aplicó el instrumento, se le daban las preguntas con opciones, 4 opciones, una correcta, las otras distractores, selección simple. O también encontramos en este instrumento una pregunta que tenía la opción de verdadero o falso. También tienen de completar con frases o palabras para dar coherencia a la oración en su totalidad. Se aplicaron también otras pruebas e identificamos la de prueba de ensayo. Y aquí también se le pedía ya con preguntas de respuesta amplia que respondieran sobre una gestión particular, en este caso sobre gestión de operaciones del cliente. Un tema puntual, un tema específico que es trabajado en la organización. Entonces, a partir de allí se le formularon 4 preguntas y se le dio un tiempo de media hora para responder. ¿Cuáles son todos los factores de 27? Bien, los factores de un número son aquellos números que pueden dividirlo y el 27 se puede dividir entre 1, también se puede dividir entre 3, también se puede dividir entre 9 y por supuesto que se puede dividir entre 27. Por lo tanto, la respuesta es el inciso C. Nos piden resolver este sistema de ecuaciones. X más y igual a 17 y x menos y igual a 5. Lo que vamos a hacer es sumar ambas ecuaciones para que se pueda eliminar y porque tienen diferentes signos. X más x, 2x y 17 más 5 igual a 22. El 2 lo mandamos a la derecha, dividir a 22 y tenemos que x es igual a 11. En la primera ecuación tenemos que x más y es igual a 17, por lo tanto y es igual a 6. Por último, también ejemplificamos un análisis de resultados a partir de la representación estadística. En un curso de 50 estudiantes fue aplicada una prueba objetiva de conocimientos múltiples y a continuación se presentan los resultados promedios obtenidos para el área de matemáticas. Se obtuvieron las respuestas correctas, las incorrectas, y a partir de allí, según la cantidad de aciertos, el análisis fue: la pregunta con mayor acierto por parte de los estudiantes fue la 4, con 27 respuestas correctas, y con menor acierto las preguntas 6 y la 10, con 12 respuestas incorrectas. Según el promedio, un 35,20% de las preguntas de matemáticas fueron respondidas correctamente frente a un 64,80% que fueron respondidas de manera incorrecta. Por ahora, esto es todo sobre el tema de la técnica, la prueba. Muchas gracias por su atención.